Universidad Técnica de Oruro, Dirección de Posgrado, Diplomado en Educación Superior. Módulo 1. Tendencias pedagógicas contemporáneas. Segunda semana. Unidad 5. La pedagogía no directiva. La enseñanza centrada en el estudiante. Segunda semana. Unidad 5. La pedagogía no directiva. La enseñanza centrada en el estudiante. Preocupaciones previas. Como se pudo ver en unidades anteriores, es evidente el carácter absolutamente directivo de la pedagogía tradicional, en tanto el profesor es el dueño del conocimiento, quien impone la autoridad en el aula, norma las condiciones y el contenido de la enseñanza. En esta concepción, el estudiante está muy lejos de ser sujeto de su aprendizaje. ¿Cómo explicar entonces la formación de un hombre crítico, reflexivo, capaz de actuar con independencia, creatividad y responsabilidad en las tareas sociales? La psicología humanista como antecedente. La psicología humanista surge como una alternativa teórico-metodológica en la ciencia psicológica que pretende explicar la naturaleza del desarrollo humano a partir de fuerzas antropológicas de origen biológico, pero de expresión consciente que se contrapone a la determinación biológica inconsciente de la naturaleza humana, planteada por el psicoanálisis, y a la absoluta determinación social del conductismo. La psicología humanista se autotitula tercera fuerza en la psicología, en tanto se opone al psicoanálisis y al conductismo, y en cuanto asume una posición conciliadora en la explicación de la participación de los factores biológicos y sociales en el desarrollo de la personalidad. En la corriente de la psicología humanista se inscriben las teorías de la autorregulación y la autonomía funcional de los motivos, la autoactualización y el enfoque personalizado. La influencia de la psicología humanista en general y en particular la aplicación del enfoque personalizado de Rogers al ámbito educacional en los años 60 dio lugar al surgimiento de la pedagogía no directiva, la que constituyó una alternativa de respuesta de la pedagogía a la demanda social relativa a la necesidad de explicar sobre bases científicas la actuación del ser humano y su educación. ¿Cuáles son las ideas esenciales abordadas por Rogers respecto a los mecanismos que explican el desarrollo humano y que constituyen la fuente de la pedagogía no directiva? La piedra angular de la teoría de Rogers sobre el desarrollo humano es la categoría tendencia a la actualización. La tendencia a la actualización, también denominada tendencia a la realización, es, a decir de Rogers, una tendencia biológica inmanente al ser humano que constituye la fuente motivacional de su conducta y que le permite el mantenimiento de la vida y el progresivo ascenso a niveles cualitativos superiores de existencia. En la interacción del hombre con su medio tiene lugar un proceso de valoración de la experiencia que le permite clasificar las mismas como satisfactorias cuando favorecen la tendencia a la actualización o insatisfactorias cuando la entorpecen. Estas experiencias vivenciadas como positivas o negativas son representadas en la conciencia como experiencias del yo. En virtud del conocimiento del yo, la persona trata de actuar en correspondencia con éste, es decir, mediante la aceptación de las experiencias que favorecen su desarrollo como ser humano, así como de su existencia como un ser que está en proceso de cambio permanente en el camino hacia su realización personal. En la medida en que el yo se expresa en un contexto social, surge la necesidad de consideración positiva. La satisfacción de esta necesidad se logra en las relaciones sociales que el hombre establece en el medio en el que vive e implica que las personas con las cuales se relaciona lo comprenden y aceptan tal como es. Cuando se satisface la necesidad de consideración positiva, es decir, cuando las personas con las cuales el sujeto se relaciona lo aceptan y lo comprenden, se propicia un clima de libertad de experiencia. La libertad de experiencia implica que el sujeto se siente libre de expresar sus vivencias
y actuar como considere necesario en la búsqueda de su realización. La libertad de experiencia es para Rogers una condición necesaria para que se manifieste la tendencia a la actualización. Como puede observarse, para Rogers la tendencia a la actualización es innata al ser humano, accesible a la conciencia y regulada por ésta a través del yo, en dependencia de las características que adoptan las relaciones sociales, es decir, en la medida en que el sujeto sea aceptado incondicionalmente por los demás y se propicie un clima favorable a la libre expresión. De esta manera, resulta interesante cómo, si bien en la teoría de Rogers se expresa una determinación biologicista, en la concepción del desarrollo humano, el mismo está condicionado por la naturaleza y características de las relaciones sociales en tanto éstas propician o entorpecen la tendencia a la actualización. Por tanto, para Rogers, la lógica del desarrollo humano se explica de la siguiente forma. Si la tendencia innata a realizar las potencialidades humanas se manifiesta en un clima social de aceptación y respeto, la persona encontrará las posibilidades de expresarse libremente y logrará encontrar el camino hacia el funcionamiento pleno del ser humano, la autodeterminación. Estas ideas de Rogers, aplicadas a la educación, marcan un viraje significativo en la pedagogía que desplaza entonces su centro de atención de la enseñanza al aprendizaje, del estudiante como objeto de enseñanza al estudiante como sujeto del aprendizaje, de la directividad absoluta del profesor en el proceso de enseñanza a la no directividad. Enseñanza y aprendizaje en la pedagogía no directiva. Rogers critica la directividad de la pedagogía tradicional, en tanto promueve dependencia e inseguridad en el estudiante que se encuentra sometido a la autoridad del maestro. Defiende la no directividad de la enseñanza en tanto considera que el estudiante posee en potencia la competencia necesaria para lograr su desarrollo y que por tanto la función esencial del profesor ha de ser la de propiciar el camino del desarrollo del estudiante al crear las condiciones para la expresión de sus potencialidades. Por tanto, la no directividad en la enseñanza se expresa por una parte en el reconocimiento de la capacidad de autodeterminación del estudiante y por otra en la concepción del profesor como facilitador del aprendizaje. Enseñar significa en la pedagogía no directiva permitir que el estudiante aprenda, es decir, propiciar las condiciones para que exprese libremente sus necesidades en un clima afectivo favorable de comprensión, aceptación y respeto. Aprender es atribuirle significación a la experiencia que posibilita la satisfacción de las necesidades. Al respecto, Rogers señala, si el fin de la enseñanza es promover el aprendizaje, lo que hay que averiguar es qué queremos significar con eso, y en este punto ya empiezo a apasionarme. Voy a hablar del aprendizaje, pero no de esas cosas desvaídas, estériles, fútiles y de rápido olvido que se embuten en la cabeza de esos pobres y desvalidos niños, atados a sus asientos con las férreas ligaduras del conformismo. Condiciones para la facilitación del aprendizaje. Para lograr un clima afectivo en las relaciones interpersonales que propicie el desarrollo del estudiante, el facilitador del aprendizaje debe manifestar tres actitudes o cualidades básicas. Autenticidad. Ser auténtico en la relación con el estudiante significa mostrarse tal y como es, sin máscaras o disfraces, con naturalidad y transparencia. Aceptación, aprecio, visión incondicionalmente positiva. La aceptación incondicional del estudiante es otra cualidad del facilitador que propicia el aprendizaje significativo. Comprensión empática. La comprensión empática se refiere a la posibilidad del facilitador de ponerse en lugar del estudiante, de pensar como si fuera el estudiante, de analizar los problemas desde sus puntos de vista. Recursos para la facilitación del aprendizaje.
Si facilitar el aprendizaje implica la creación de situaciones que propician la expresión y desarrollo de la tendencia a la realización del estudiante, de sus potencialidades creativas y de su autodeterminación, entonces resulta imprescindible la utilización de recursos. Entre los recursos más utilizados en la pedagogía no directiva para facilitar el aprendizaje señalados por Rogers se encuentran: el contrato. Según Rogers, el contrato es un recurso muy flexible que da la seguridad y responsabilidad al estudiante dentro de una atmósfera de libertad. En la utilización de contratos, el estudiante asume una participación activa en la toma de decisiones acerca de qué aprender, cómo aprender, cuándo y para qué aprender, al mismo tiempo que asume la responsabilidad en el proceso de su aprendizaje al comprometerse con el logro de determinados resultados. En virtud del establecimiento de un contrato de aprendizaje, un estudiante puede comprometerse con alcanzar solo el nivel de aprobado en una asignatura, mientras que otro puede comprometerse con alcanzar una determinada calificación, por ejemplo la de excelente. No existe una estructura única de contrato. No obstante, en la literatura se señalan como aspectos fundamentales en el establecimiento de un contrato los siguientes: el contrato debe ser acordado y firmado por el profesor y el estudiante al inicio del curso. Debe precisar el plazo de cumplimiento de las tareas. Debe detallar las actividades a desarrollar. Debe precisar los materiales disponibles para el aprendizaje. Debe prever la realización de reuniones del estudiante con el profesor a fin de valorar los avances del estudiante. Debe contemplar las formas de evaluación de las tareas. La vinculación con la comunidad. Un recurso valioso que posibilita al estudiante vivenciar experiencias que pueden resultar significativas para su desarrollo, lo constituye el vínculo con la comunidad, en la medida que el estudiante puede participar en la solución de problemas que en el aula solo puede abordar de forma teórica. La enseñanza tutorial. La enseñanza tutorial implica el establecimiento de pares, tutor-alumno, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza tutorial garantiza la atención individualizada al estudiante en el proceso de aprendizaje. En este sentido, el tutor facilita el aprendizaje cuando crea las condiciones necesarias para que el estudiante exprese sus potencialidades en la realización de tareas que promueven su desarrollo. El estudiante asume una posición activa en su aprendizaje cuando desempeña con responsabilidad las tareas planteadas por el tutor, analiza y discute con él su planificación, ejecución y evaluación. La investigación. La participación del estudiante en la investigación científica propicia un aprendizaje vivencial significativo relacionado con la búsqueda y enriquecimiento del conocimiento. Los grupos de encuentro. Un recurso valioso para propiciar aprendizaje significativo lo constituye la creación de grupos de encuentro, también denominados grupos T o grupos de reflexión. Estos grupos se constituyen con el fin de vivenciar experiencias que propician el conocimiento personal, la aceptación incondicional del otro, la autenticidad, la comprensión empática. Suelen comenzar con objetivos ambiguos o indefinidos, en tanto que son los miembros del grupo los que deben propiciarlos. La autoevaluación. La posibilidad que el estudiante asuma el control de su propio aprendizaje constituye un recurso importante para el desarrollo de su responsabilidad. Investigaciones realizadas acerca de experiencias pedagógicas no directivas desarrolladas en diferentes países comprueban la influencia positiva de las mismas en la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Entre los principales resultados están: 1. La alta correlación existente entre las condiciones de facilitación del aprendizaje y la calidad de los resultados académicos alcanzados por los estudiantes. 2. La correspondencia entre el alto nivel de desarrollo de las cualidades o actitudes del facilitador y el desarrollo de la capacidad de autodeterminación del estudiante en su aprendizaje. 3.
la posibilidad de desarrollar en los profesores las cualidades para la facilitación del aprendizaje a través del entrenamiento. 4. La facilidad de que los directivos sean también facilitadores en sus relaciones con los profesores, como condición importante para que los profesores puedan desempeñarse como facilitadores del aprendizaje en sus aulas. Aportes de la pedagogía no directiva. Inciso A. Considerar al estudiante como sujeto, como persona que se implica integralmente en el proceso de su aprendizaje y que asume por tanto una posición activa y responsable en el mismo. Inciso B. Reconocer la necesaria unidad de lo cognitivo y lo afectivo en el proceso de aprendizaje. Inciso C. Destacar el papel de la autoconciencia y la autovaloración del estudiante como recursos personales necesarios para la autodirección del aprendizaje. Inciso D. Reconocer la autodeterminación del estudiante en el proceso de aprendizaje como expresión de un nivel superior de desarrollo de su personalidad. Inciso E. Destacar la importancia de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Limitaciones en la pedagogía no directiva. Punto 1. Absolutizar el papel de los factores internos como factores determinantes en el desarrollo de la personalidad. Punto 2. Sobrevalorar el carácter no directivo de la enseñanza al no reconocer la necesaria unidad dialéctica entre lo directivo y lo no directivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Punto 3. La enseñanza no directiva implica que la escuela y los profesores deben esperar a que cada estudiante encuentre los conocimientos que necesita, en el tiempo que necesite, por lo que resulta costosa, requiere de mucho tiempo y de una atención en extremo individualizada. Independientemente de sus limitaciones, la pedagogía no directiva resulta una alternativa que aporta elementos valiosos a la comprensión científica de las situaciones y condiciones de aprendizaje que posibilitan la formación de estudiantes responsables y creadores. Fin del tema.